Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería eh, darles un mensaje de esperando que estén bien y en esta nueva semana de trabajo y que sigan con la mejor actitud, las mejores ganas y con la mejor intención de trabajar. Bien, el día de hoy vamos a ver una nueva forma de utilizar, ¿no? Una nueva forma de trabajar esta aplicación o esta página web que conocemos como Prezi, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, nos está dando más apertura y más cosas con la cual podemos seguir trabajando con Prezi, ¿no? Entonces, eh, una vez ustedes ya ingresados a su cuenta de Prezi tradicional, ¿sí? Ya están adentro, se van a ir a la parte izquierda posterior, ¿sí? Y se van a ir a Prezi Next. Recordarles que todo esto es gratuito, ¿no? Ya existen otras funciones que sí es de paga, pero que no es necesariamente hay que utilizarlo, ¿no? Entonces aquí nos da algunas formas de las cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces, pues, damos un clic, ¿sí? En la parte de buscar plantilla, ¿no? Entonces nos da distintas categorías para que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Y gran variedad para todo tipo de situación, ¿sí? Infografías, diapositivas, paneles, gráficos, mapas, carteles, publicaciones de redes, eh, invitaciones, ¿sí? O muchas cosas otras más, ¿no? Incluso tiene que ver hasta con videos, ¿sí? Entonces, yo quiero que vean la gran variedad que tienen aquí para trabajar, ¿sí? Entonces el día de hoy yo voy a trabajar con una infografía y que nos va a ser útil dependiendo también del tema, ¿no? Eso quiero que ustedes sean conscientes de que mm, para cada tema existe cada tipo de recurso, ¿no? Entonces, esta vez sí, voy a usar plantilla y me pide un nombre, ¿no? Entonces yo le voy a llamar del tema que vamos a trabajar de manera general, ¿sí? Cruzadas. Ya es un ejemplo que yo estoy poniendo para que ustedes puedan entender con mayor claridad. Sí, sí. Más bien ustedes lo realizarán con el tema que les compete en sus respectivas disposiciones que vamos a trabajar durante las siguientes semanas, ¿no? Esperemos un momento. ¿Ya? Y ahí nos sale. Listo para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, como título ya voy modificando. Sí. Se me ve un poquito. Y puedo modificar el texto. Entonces, en sí el texto es cruzadas. Ahí podemos amenorar la letra. ¿Sí? Espérame un momento. Ya, ahí se puede reducir el tamaño de letra, todo, ¿no? Todas esas herramientas súper sencillas de utilizar, ¿no? No requiere mucha especificación. Entonces, yo aquí ya tenía elaborado previamente unas, un material, el cual voy a utilizar, ¿no? Eh, y las cuales voy a utilizar. Sí, ¿listo? Puedo ubicarla así, agrandarla como a mí se me antoje o me parezca más correcto, ¿no? Y con ciertas ayudas, las cuales te permite ir más centrado, más eh, al compás del resto y que sea un poco más estético en el sentido de presentación. ¿Sí? Entonces aquí podemos ir utilizando o eliminando también, ¿sí? Modificando, por ejemplo, ya vamos viendo, nos vamos apoyando en el siguiente. Entonces, de manera general, ¿no? Esto
tipo de materiales nos servirá como ayuda, ¿no? Y así vamos poco a poco modificando, ¿no? Perfecto. Entonces así vamos modificando. Ya. Aquí podemos agregar algunos aspectos. Agregar mapa, agregar gráfico, agregar texto. Sí, yo voy a agregar un poquito más de texto. Bueno, este no. Bueno, lo puedo suprimir. Sí. A ver. Y ya vamos viendo un poquito mejor cosas más interesantes. O herramientas que nos permitan, ¿no? Poner lo que realmente o ir caracterizando y subordinando y jerarquizando nuestros temas, subtemas, así. ¿Ya? Entonces, modifico, ¿no? Súper fácil como pueden ver. Listo. Pueden ver. Ya. Yo voy a borrar esto. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Seguimos tomando de referencia. No, a ver, me equivoqué. Listo. Se puede copiar también incluso, ¿no? Y seguimos tomando información, ¿no? A ver. Ya. Listo. Entonces, y aquí también podemos agregar imágenes, ¿no?
por ejemplo, yo puedo guardarla, ¿no? Digamos, por ejemplo, segunda cruzada. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esta de aquí, ¿no? Me parece muy llamativa y chévere, ¿sí? Perdón, guardamos una carpeta específica, ¿no? Yo ya tengo una predeterminada. ¿Sí? Entonces ponemos subir en Prezi. Tenemos. Entonces, la achicamos, obviamente. Se les puede dar algunos efectos, se le puede cortar, ¿ya? Dar más, ajustar, ¿sí? Por ejemplo, darle otro tipo de color para que sea más ameno, digamos blanco y negro, o más clara, ¿sí? Existen varios tipos de configuraciones que podemos dar a estas imágenes, ¿no? ¿Sí? Les podemos rotar, transparencia, agregar animación, entre otros muchos aspectos que podemos trabajar aquí. También, como les dije, se puede agregar mapas, se puede decir dónde surgió la primera cruzada, ¿sí? Elementos tales como una línea de tiempo, es decir, todo este aspecto podemos aumentar, rótulos, diagramas de flujo o cuadros sinópticos o mapas conceptuales, bloque de iconos, galerías, ¿sí? Diagramas, listas, planes, entre muchas cosas más. Es una herramienta muy sencilla, muy útil, ¿sí? Que nos puede facilitar, también podemos agregar formas, ¿sí? Flechas, digamos, cuadros, triángulos, círculos, nubes, entre muchos otros aspectos más y podemos modificar todo, ¿no? Todo este aspecto lo podemos modificar, ¿sí? Y sobre todo, muy sencillo de utilizar, ¿no? Una vez, como pueden ver acá arriba, automáticamente se va guardando, ¿sí? No es necesario nosotros hacerlo directamente. Podemos probar, ¿no? Cómo se puede ver en grande, irlo viendo si está, se ve estéticamente prudente, entendible, faltas ortográficas, entre muchos otros aspectos más, ¿no? Y además, al momento de compartir, ¿sí? Podemos copiar. Entonces aquí podemos configurar qué tipo de libertad tenemos para presentar algo, ¿sí? Y otras cuestiones más. Lo pueden utilizar como plantilla o no, ya eso ya depende mucho de nosotros. ¿Y cómo nosotros la guardamos o la tenemos pendiente o listo para una exposición? Copiamos el enlace y lo guardamos tal vez en un archivo Word, ¿sí? O en sus redes sociales, ¿ya? Entonces, bueno, ya, listo, nosotros pegamos, damos clic o enter, perdón, ¿ya? Entonces, al momento de que nosotros querramos abrir, solo damos control y clic izquierdo y automáticamente se nos va a abrir la presentación para exponerla. ¿Sí? ¿Ven? Tal y como les dije, ahí la forma ahí sale con su autoría, ¿sí? La pueden hacer grande, ¿ya? Y así exponer. Muy sencillo, chicos, muy fácil, muy bonita, muy, incluso muy interesante para utilizarlas, ¿sí? Les recomiendo y sobre todo lo que más nos interesa es que es gratuito, ¿no? Entonces, eso chicos, un gusto haberles ofrecido esta herramienta muy útil, nueva, reciente y que sobre todo es muy útil para nuestro aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo trabajos que tengamos que hacer, ¿no? Pendientes en cuestión de mi materia y para el resto, ¿no? No solo tiene que ver o gira en torno a las ciencias sociales, sino para cualquier tipo de necesidad que ustedes tengan, ¿sí? Entonces eso chicos, les dejo. No les quisiera molestar más con más ejemplos porque ya creo que fue suficiente
las funcionalidades sencillas que tiene esta aplicación, esta página web, y que sobre todo es muy sencilla de utilizar, ¿no? Entonces, un gusto y nos vemos la próxima, chicos. Las primeras civilizaciones. Mesopotamia y Egipto. Hace unos 6000 años, en el creciente fértil, las mejoras agrícolas dieron origen a sociedades más prósperas y complejas. Muchas aldeas neolíticas se transformaron en ciudades y aparecieron las primeras grandes civilizaciones urbanas. La agricultura se extendió por Mesopotamia y Egipto. Fue también en estas civilizaciones donde se inventó la escritura. Con ella, la humanidad entró en la historia. Mesopotamia, tierra entre dos ríos. Mesopotamia se encontraba rodeada por los montes Tauro al norte, los Zagros al este, el Golfo Pérsico al sur y el desierto de Siria al oeste, recorrida por los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona tendría unas tierras muy fértiles. Tiene 3 regiones. Asiria al norte, Akkad en el centro y Sumer al sur. Las primeras ciudades-estado. En Sumer, hacia el 4º milenio antes de Cristo, surgieron las primeras ciudades-estado. Uruk, Lagash y Eridu. La prosperidad agrícola y ganadera de estas ciudades permitió que una parte de la población se dedicara a otras tareas. Nacieron los comerciantes y los artesanos. Los sacerdotes, que controlaban las cosechas y el comercio, imponían los tributos y garantizaban el orden. El jefe de los sacerdotes detentaba el poder religioso y político de la ciudad. Entre el 3º y el milenio antes de Cristo, las tierras de Mesopotamia fueron sucesivamente dominadas por diversos pueblos, que crearon grandes imperios. Akkad, y milenio antes de Cristo. Imperio babilónico, hacia el 1800 antes de Cristo. Imperio asirio, hacia el 1300 antes de Cristo. Imperio persa, siglo VI antes de Cristo. El origen de la escritura. El comienzo de la historia tiene lugar hacia el 3500 a.C. con la creación de la escritura. La escritura mesopotámica surgió en las ciudades mesopotámicas para llevar la contabilidad en los templos, para controlar las cosechas, el pago de impuestos. Las primeras formas de escritura eran pictográficas, es decir, se dibujaba un símbolo en forma de pictogramas que representaban un objeto o un concepto. Más adelante, se convirtieron en ideogramas, con el tiempo los signos fueron simplificándose y dieron lugar a la escritura cuneiforme. Los reyes utilizaron sistemas de escritura para escribir órdenes, fijar leyes y redactar códigos. También se empezaron a escribir textos literarios y religiosos. La arquitectura, el zigurat y el palacio fueron las 2 grandes construcciones de las ciudades mesopotámicas. La gran aportación mesopotámica a la arquitectura fueron el arco y la bóveda con los que construyeron imponentes templos y palacios. Egipto, el Nilo y el desierto. La ubicación geográfica de Egipto presenta 2 ventajas. El desierto le aísla de sus enemigos y el Nilo permite la irrigación y fertilización de las tierras de cultivo. Las crecidas del Nilo permitieron el surgimiento de una gran civilización agrícola. Para ello fue necesario construir diques y canales para controlar las crecidas del río y aprovechar sus beneficios. El Nilo se convirtió en la gran vía de comunicación y en sus orillas surgieron grandes ciudades, como Menfis o Tebas. Los avances técnicos desarrollaron el cálculo y la geometría. Un calendario, para saber cuándo crecía el río Nilo. En los templos se realizaban observaciones de los astros y cálculos matemáticos. Dividieron el año en 365 días y el día en 24 periodos. La escritura de Egipto. Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron 3 tipos básicos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. El poder del faraón. El faraón tenía un poder absoluto y era considerado un dios. Garantizaba el orden y la justicia. Controlaba la irrigación y el comercio exterior. El faraón era el rey de Egipto, considerado hijo de Ra, el dios Sol, era venerado como un dios viviente. Su persona era el eje sobre el que se desarrollaba toda la producción artística. Existieron muchísimos a lo largo de toda su civilización. Los demás grupos sociales privilegiados, que poseían la mayoría de las tierras cultivables, eran altos funcionarios, que gobernaban con el faraón, sacerdotes, que dirigían los ritos religiosos,
escribas, que dominaban el cálculo y la escritura. La religión egipcia. La religión egipcia era politeísta. El dios más popular era Ra, dios del sol, también estaban Osiris, dios de los muertos, Isis, diosa de la fertilidad, Horus, dios de la guerra, y Tot, dios de la sabiduría. La vida de ultratumba. La religión egipcia prometía una vida después de la muerte, vida de ultratumba, pero para ello se debía momificar el cadáver y superar el juicio de Osiris. Los egipcios eran muy supersticiosos y creían que las figuras que se colocaban en las tumbas cobraban vida en el más allá, por eso ponían estatuillas a sus difuntos y pintaban las tumbas. La arquitectura egipcia seguía unas reglas fijas y los artistas debían reproducir los mismos modelos. Era arquitrabada y no usaba ni el arco ni la bóveda. Tendía al monumentalismo. Las grandes construcciones fueron los templos y las tumbas, construidas con piedra y decoradas con grabados, esculturas y pinturas.